Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel bombardea decenas de objetivos de Hamás en Rafah a pesar de las advertencias de organizaciones humanitarias y de sus aliados del alto impacto humanitario de atacar la ciudad en el sur de la Franja de Gaza. Los bombardeos ocurren mientras Hamás afirma haber aceptado una propuesta de cese el fuego con términos que algunos funcionarios israelíes ya han calificado de inaceptables. Estos son nuestros titulares. Multitudes de palestinos celebraban en la Franja de Gaza el anuncio de un posible acuerdo entre Israel y Hamás, pero la falta de claridad en los términos y el escepticismo de Israel de pausar su ofensiva antes de cumplir con sus objetivos militares dejan por el momento en suspenso el futuro inmediato del conflicto. Además, Brasil continúa con la crisis por las intensas precipitaciones y las graves inundaciones en el estado de Río Grande del Sur. Decenas de miles de personas han perdido sus hogares, mientras las autoridades intentan abastecer a los damnificados con servicios básicos y productos de primera necesidad. Y Panamá elige a José Raúl Mulino como su próximo presidente con un claro margen, tras darse a conocer los resultados de los comicios de este domingo. Veremos qué desafíos le esperan al próximo presidente en un país polarizado y con su mentor político condenado por corrupción. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El grupo militante islamista Hamás anunció que acepta una propuesta de alto el fuego impulsada por Egipto y Qatar para detener la guerra con Israel que se extiende ya por 7 meses. Israel asegura que la oferta de cese el fuego está lejos de las exigencias planteadas por su gabinete de guerra. Las conversaciones de paz en El Cairo se habían estancado durante el fin de semana. Todo esto ocurre horas después de que el ejército israelí ordenara a decenas de miles de civiles palestinos evacuar la ciudad de Rafah en el sur de la Franja de Gaza para desplazarse a la zona humanitaria de Al-Mawasi ubicada en la costa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la oposición de Estados Unidos a la ofensiva de Israel en Rafah, donde se registran ya fuertes explosiones. Más de 1 millón de personas se han refugiado en la ciudad durante la guerra que se desató en respuesta a los ataques terroristas de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra con nosotros desde Washington para analizar estas informaciones. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Estados Unidos afirma estar examinando este anuncio de Hamás mientras pide a Israel que no lleve a cabo la incursión en Rafah. ¿Qué detalles han trascendido sobre las conversaciones del presidente de Estados Unidos este lunes, también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu? Así es, la Casa Blanca y el Departamento de Estado asegurando que continúan analizando esta propuesta aceptada por Hamás, pero que también en Israel ha generado también ciertas reacciones. Hay que decir que aquí en Estados Unidos, a través de lo que se sabe directamente de la Casa Blanca, el presidente Biden, como bien se dijo, expresó su dura condena para una incursión de largo alcance y de amplia presencia en Rafah, pero también dijo la Casa Blanca que otro aspecto que se insistió en esta conversación es mantener abierto un paso fronterizo en la triple frontera entre Gaza, Egipto e Israel para el ingreso de ayuda humanitaria después del ataque lanzado por Hamás el domingo. Hay que decir también que el presidente Biden no solo habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sino también sostuvo una comida con el rey Abdullah en Jordania, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, quien sin embargo advirtió duramente que se tiene que prevenir por parte de la comunidad internacional un desastre a partir de cualquier intervención de larga escala por parte de Israel en Rafah. Momentos muy tensos en la diplomacia de Washington. Tensiones que podrían minimizarse si hay un acuerdo de cese el fuego. José, hay informaciones muy diversas sobre los detalles de esta propuesta de cese el fuego y sobre las partes que han intervenido en su negociación. ¿Se ve factible allá en Washington que haya realmente un freno a las hostilidades? Sin duda, uno de los principales postulados en los últimos meses del presidente Biden ha sido justamente empujar por un cese al fuego, al menos temporal, para avanzar a una paz más duradera y eventualmente una reconstrucción de Gaza. Y sin embargo, lo que se percibe en estos momentos aquí en Washington es que se viven horas cruciales para poder evaluar la verdadera influencia que pueda tener el presidente Biden sobre Israel, particularmente en dos temas. Por un lado, el tema de la entrada
de Israel a gran escala a Rafah. Y en segundo lugar, el tema de un informe que debe ser entregado al Congreso el próximo 8 de mayo sobre si justamente Israel está siguiendo el derecho internacional, dado que sabemos Estados Unidos es el principal dador de ayuda a ese país y que también debe cumplir con ciertas obligaciones internacionales para continuar recibiendo esta ayuda militar. Momentos difíciles también en Washington sobre lo que pueda pasar más adelante. Era el reporte del periodista José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y damos paso ahora a la otra guerra, la que se libra aquí en Europa. Rusia anunció que realizará ejercicios con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania en un futuro próximo. El Ministerio de Defensa afirma que es una respuesta a las amenazas de dirigentes de potencias occidentales sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. La semana pasada, Francia sugirió que podría enviar tropas a luchar en Ucrania y Reino Unido dio permiso al ejército ucraniano de utilizar sus misiles de largo alcance. El Kremlin advierte que si llega a ocurrir, su ejército podría arcar equipos militares británicos en el país. Todo esto mientras las fuerzas militares de Ucrania luchan por contener una oleada de asaltos rusos en el sureste del país. Moscú afirma haber capturado varios cientos de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde principios de año. Kiev dice estar sufriendo escasez de tropas y retrasos en las entregas de armas y municiones por parte de sus aliados occidentales, lo que ha permitido a los rusos avanzar en puntos estratégicos como en Avdiivka. Ahora tienen la mirada puesta en Chasiv Yar. Una retirada ucraniana en esta localidad podría poner en peligro la defensa de toda la región. Conducir a velocidad de vértigo es lo más seguro en estas carreteras. Nos acercamos a Chasiv Yar. Con las tropas rusas a pocos kilómetros, sus drones son una amenaza constante. Esta unidad ha recibido la misión de derribarlos. La última vez que derribamos un dron fue hace 1 o 2 semanas. Y la última vez que capturamos un Lancet fue hace 3 semanas. Ha hecho buen tiempo. Vuelan demasiado alto y no podemos alcanzarlos con nuestras armas. Un seto y un foso poco profundo son los únicos parapetos de estos soldados. Hoy es un día tranquilo. A menudo hay explosiones mucho más cercanas. Anoche cayó ahí un proyectil y otro a unos 100 metros de aquí. Era la 1:30 de la madrugada y la metralla pasó volando. El cráter era bastante pequeño, pero había mucha metralla. No todos pueden ignorar el ruido. El perro pasa la mayor parte del tiempo escondido. Palig nos dice que antes tenían un gato que no parecía tener miedo. Pero luego, cuando un auto lo atropelló, comprendieron que no tenía miedo porque era sordo. Desde el frente, amenazados por los drones y con armamento obsoleto, cuesta creer que esté en camino ayuda estadounidense por $60.000 millones. Solo nos convenceremos de que llega la ayuda cuando lo veamos con nuestros propios ojos. De momento no notamos ninguna diferencia. Nos hemos retirado de lugares como Avdiivka y los rusos están tomando más pueblos. Aún no hemos podido cambiar las tornas. Aquí se habla de proyectiles, o más bien de su falta. En 2023, los suministros regulares de Occidente permitieron a Ucrania equiparar brevemente su potencia de fuego con Rusia, pero ya no. Los mandos ucranianos aseguran que ahora Rusia tiene una potencia 6 veces mayor a la de ellos, aunque creen que es incluso 10 veces mayor. De pronto las radios detectan actividad. Pregunto si un dron ruso Lancet ha golpeado un objetivo ucraniano. Sí, ha dado en el objetivo. Sus drones de reconocimiento funcionan todo el tiempo. Si detectan un objetivo, lo atacan de inmediato. Chasiv Yar, al igual que antes Bakhmut, está asediada por la artillería rusa. Si la ayuda occidental llega con rapidez, los soldados ucranianos aseguran que podrían resistir en las ruinas. Pero si Rusia se hace con Chasiv Yar y su colina, muchos nos dicen que los feudos ucranianos de la región de Donetsk serían insostenibles. Resistir asediados por Rusia y sin apoyo suficiente de Occidente tiene un precio.
Si la ayuda hubiera llegado a tiempo, las cosas habrían sido muy diferentes. El retraso ha causado la muerte de muchos hombres buenos. Aquí todos son conscientes de los rumores, según los cuales Putin habría ordenado a sus generales la toma de Jasif Yar para el 9 de mayo, cuando Rusia celebra el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Si hay alguien que puede evitarlo, son estos soldados. Y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, comenzó este lunes en Riga, capital de Letonia, una visita oficial por los países bálticos para reunirse con los líderes regionales y debatir cómo reforzar la infraestructura de seguridad europea. Más tarde, el canciller asistió a las maniobras de la OTAN en Lituania con soldados alemanes y aseguró al presidente letón Gitanas Nauseda el compromiso de Berlín con la defensa de las repúblicas bálticas. Tanto él como los primeros ministros de Estonia y Letonia anunciaron también que harán presión para acelerar la fabricación de armas en Europa. En su primera visita a la Unión Europea en 5 años, el presidente de China, Xi Jinping, realizó su primera parada en París para sostener conversaciones trilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El primer punto de la agenda fue la política comercial, un punto constante de fricciones entre Europa y China, seguido de las crecientes tensiones globales, incluyendo, desde luego, las guerras en Ucrania y en Medio Oriente. El presidente chino Xi Jinping recibió una cálida bienvenida de su homólogo francés Emmanuel Macron al inicio de su viaje a Europa. Tras intercambiar bromas y regalos, los dos pasaron a asuntos más urgentes como la guerra en Ucrania. Un importante punto de discordia es la posible ayuda china a los esfuerzos bélicos de Moscú. China asegura que no vende armamento a Rusia, pero analistas advierten que Pekín se enriquece vendiendo a Rusia componentes de doble uso, bienes y tecnología que pueden ser utilizados con fines militares que evaden las sanciones. Saludamos los compromisos asumidos por las autoridades chinas de abstenerse de vender armas o ayuda a Moscú y de controlar estrictamente la exportación de productos de doble uso. Esto es lo que usted me dijo muy claramente, señor presidente, hace poco más de un año y que ha reiterado. Y mientras que Xi reiteró la importancia de unas relaciones sanas entre China, Francia y la Unión Europea, defendió el derecho de su país de forjar su propia relación con Rusia. Nos oponemos a usar la crisis en Ucrania para culpar, difamar a otro país e incitar a una nueva guerra fría. Poco antes, la presidenta de la Comisión Europea urgió a Xi a abordar los déficits en su balanza comercial o afrontar la amenaza de aranceles de la Unión Europea, uno de los principales destinos de las exportaciones chinas. Los productos chinos subsidiados como los autos eléctricos o, por ejemplo, el acero, inundan el mercado europeo. Al mismo tiempo, China continúa apoyando masivamente su sector manufacturero, y esto combinado con una demanda doméstica que no está aumentando. El mundo no puede absorber el excedente producido por China. Xi visitará con Macron los Pirineos en la frontera entre Francia y España y viajará después a Serbia y Hungría a fines de esta semana. Y pasamos a noticias de América Latina. En Brasil, las fuertes inundaciones causadas por lluvias torrenciales dejan ya al menos 84 muertos y 111 desaparecidos, según el balance de las autoridades regionales este lunes. Los datos de la Defensa Civil local señalan que más de 120.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus casas y a trasladarse a recintos de familiares y amigos, mientras otras 20.000 están alojadas en albergues improvisados por las autoridades. En las zonas afectadas, los habitantes sufren de falta de alimentos, medicinas y de servicios básicos como luz y energía. El estado brasileño de Río Grande del Sur, en la frontera con Uruguay y Argentina, ha sido el más azotado por las lluvias. Los pronósticos meteorológicos advierten que las precipitaciones continuarán en la región. Y el periodista Gustavo Vaso se encuentra en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, desde donde da seguimiento a esta emergencia. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Gustavo. ¿Qué nos podés contar sobre la situación actual para los damnificados y las previsiones para los próximos días?
Bueno, hay muchos contextos diferentes. Para los damnificados la situación es grave porque hay mucha gente que todavía se quedan en sus casas por miedo de que se les robe la casa o por miedo de que pase algo. En Canoas, en Eldorado del Sur, en Porto Alegre mismo, hay mucha gente donde los voluntarios llegan con sus barcos, con sus jet ski, para ayudarles y se rehusan a salir. Lo único que quieren sí que les lleve agua y alimentos, porque eso empieza a faltar, porque toda esta zona no tiene, como dijo, no tiene agua, no tiene energía eléctrica y se quedan por ahí solo por la seguridad. Es sin duda alguna una carrera contra el tiempo. La crisis, entre tanto, está teniendo ya consecuencias políticas con aparentes denuncias contra el gobierno. ¿Cómo se evalúa el desempeño de las autoridades hasta el momento? Pues el desempeño como respuesta se ve como bien. O sea, el gobernador, el presidente respondieron rápido. El presidente vino a Porto Alegre, hizo una reunión con la mayor reunión de ministros que ya hubo en la ciudad. El problema principal no es tanto la respuesta, sino lo que hicieron para prevenir que pasara algo así. Porque no hace menos de un año hubo inundaciones terribles en la misma zona, no tanto en Porto Alegre, sino más en el interior, pero inundaciones terribles, y se habló mucho en presupuestos, en inversiones, en dinero para hacer obras emergenciales o no, para prevenir que eso pasara, y esto no fue invertido. Y esta falta de inversión es que generó una situación como es ahora. El muro que contenía el río en Porto Alegre tiene 50 años y nada ha hecho. Aparentemente las previsiones del tiempo, según sabemos, no van a mejorar necesariamente en los próximos días. ¿Qué sabemos sobre lo que se espera para las próximas horas allá? Bueno, las próximas horas en Porto Alegre ya se ve como peor. Hoy mismo tuvimos un aviso que en los barrios cercanos de aquí el agua está subiendo, y el miércoles la previsión es más lluvia. Estuvimos en el centro de la ciudad hoy y los que estaban presentes dijeron que el agua subió como 2 metros, no vertical, sino horizontal, y en un intervalo de 12 horas. Pero uno muy grave es que ya faltan alimentos, falta agua, falta papel higiénico en los mercados, y eso porque hay como 5 carreteras que llegan a Porto Alegre y solo una está abierta. Simplemente no llega. A las gasolineras también hay colas enormes para comprar combustible, y dicen que está faltando combustible hasta para los barcos de jet ski que hacen este trabajo de rescate de la gente. O sea, las próximas horas y días pueden ser terribles. Gustavo Basso, desde Porto Alegre, brindándonos las últimas informaciones sobre la crítica emergencia que se vive en esa zona de Brasil. Muchísimas gracias, Gustavo. Cuídate mucho. A ti. Gracias. Continuamos con noticias de América Latina. Panamá eligió a un nuevo presidente. José Raúl Mulino, de la Unión Partidista Realizando Metas y Alianza, obtuvo más del 34% de los votos, con más del 90% escrutado en las elecciones del pasado domingo. Mulino es el delfín del exmandatario Ricardo Martinelli, quien, tras haber sido inhabilitado y condenado a una pena de 11 años por corrupción, se refugia en la Embajada de Nicaragua. Mulino aventajó en 9 puntos a su rival Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, partido que obtuvo solo el 25% de los votos y ya reconoció su derrota. Mulino aseguró que su objetivo será formar un gobierno de unidad nacional. Queremos analizar también el ángulo económico de esta noticia. Para ello está con nosotros Paco Furió en la sección de Economía. Bienvenido, Paco. Así es, Javier, y entre los principales retos del gobierno entrante está combatir la arraigada corrupción que afecta al país centroamericano. El país sufre además una grave sequía que ha restringido seriamente el uso del Canal de Panamá, de gran importancia económica. Mulino, de 64 años, prometió medidas audaces para fortalecer la economía y combatir el elevado trabajo informal. Los seguidores de José Raúl Mulino celebran su victoria en las elecciones presidenciales de Panamá. El sucesor del exmandatario condenado por corrupción, Ricardo Martinelli, obtuvo el 34% de los votos en este país centroamericano. Al nuevo presidente le espera mucho trabajo. Por un lado, el derechista Mulino tendrá que enfrentarse a una arraigada corrupción en el país. El país afronta además una grave sequía que ha obligado a restringir el uso del Canal de Panamá,
uno de sus motores económicos. Hay que cambiar. Panamá tiene que cambiar. Hay demasiada corrupción y estamos cansados de todo lo que está ocurriendo en el país. Así que tiene que haber un cambio y tenemos que venir a votar. Bueno, la expectativa de todo panameños es que haya un cambio porque en 10 años no se ha hecho nada, ni el gobierno de Varela ni el gobierno actual se ha hecho nada. Así que la gente quiere un cambio drástico, que esto cambie. Es uno de sus primeros discursos tras la victoria electoral. Mulino, de 64 años, prometió tomar sin temor medidas para reforzar la economía. Alrededor del 45% de los empleos en Panamá proceden de trabajos informales, mientras la tasa de desempleo roza el 10%, una situación que ha llevado al país a endeudarse. Pero a nuestros acreedores internacionales les mando un mensaje. Este país honrará su deuda y trabajaremos para pagarla, para reestructurarla, pero siempre dejando el nombre de Panamá en alto, cumpliendo con todos nuestros acreedores. El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico de Panamá caiga del 7,3% en 2023 al 2,5% este año. Pues conectamos directamente con el economista Felipe Argote en Ciudad de Panamá. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son los retos económicos para el gobierno entrante? Gracias por la invitación. Mira, bueno, hay varias cosas y son contradictorias porque tenemos un problema grave de déficit fiscal por encima de lo que establece la ley. Tenemos un problema de que acabamos de perder el grado de inversión para al menos una de las evaluadoras de crédito. Pero por su parte hay otro problema, que tiene una pésima distribución de la riqueza, un desempleo alto y unas altas expectativas por parte de la población que vota por el gobierno de Martinelli, que era el que estaba cuando se amplió el canal, que creó 40.000 empleos. Entonces un país que es considerado de los 3 países ricos, con Chile y Uruguay. Uruguay tiene una pobreza de 8% y pobreza extrema por debajo del 1%. Y Panamá tiene una pobreza del 20% y pobreza extrema del 10%. Entonces, con ese problema de mala distribución de la riqueza, de déficit fiscal, un problema con el seguro social, además las expectativas de las personas que votaron por Mulino, que es el candidato de Martinelli, es que se vuelva a la gran auge que había y que no es posible porque ahora no estamos ampliando un canal. Y la imagen de Panamá se ha asociado en los últimos tiempos a paraíso fiscal, sociedades opacas, blanqueo de dinero. ¿Cómo piensa restablecer Panamá su imagen exterior como destino de inversiones? El problema es que hasta ahora el esquema que han tenido los diferentes gobiernos con respecto a esto es que si sabemos que efectivamente los países desarrollados tienen problemas y quieren que sus ciudadanos en nuestros países le paguen sus impuestos, que a pesar de que no es un problema nuestro, sí nos afecta porque nos sancionan. Entonces lo que han hecho los gobiernos hasta ahora es firmar cualquier cosa que le pongan enfrente y luego no cumplirlas. Entonces con un esquema basado en exoneraciones y subsidios, en vez de tener un modelo económico coherente, es muy difícil porque en el marco de eso hay un alto nivel de corrupción. Entonces la sensación de corrupción no es una sensación, es real. Por supuesto que estás ante un país con gran corrupción y a la vez con problemas con los países más avanzados en cuanto a lavado de dinero, que evita que sus ciudadanos paguen sus impuestos. Entonces tenemos la tormenta perfecta. Por eso el nuevo gobierno tiene retos importantes que no son imposibles, porque Panamá, como te dije, es uno de los 3 países ricos de Latinoamérica, con inversiones arriba de $8.000 millones por año estatales, que tiene la capacidad de pago. Panamá no es que tiene que reestructurar ninguna deuda. Panamá tiene la capacidad de pago. Lo que tiene es que reducir la corrupción, reducir bastante los gastos del Estado, sobre todo exoneraciones y subsidios, y sobre esa base establecer una economía sana que entonces determine la posibilidad de que haya inversión extranjera directa, que Panamá tenía una de las más altas, pero lo ha perdido por una razón fundamental, la corrupción, porque los países desarrollados
el que da coima o paga coima puede quedar preso. Entonces no invierten por temor a quedar preso en sus países porque los gobiernos han sido extremadamente corruptos. Pues Felipe Argote, muchísimas gracias por estas informaciones desde Ciudad de Panamá. ¿Cómo? Gracias a ti. Las autoridades federales estadounidenses han abierto una nueva investigación contra Boeing después de que medios locales como el Wall Street Journal y el Seattle Times reportaran irregularidades relacionadas con la inspección del ensamblaje de las alas de algunos aviones 787 Dreamliner. La investigación se produce después de que un ingeniero que trabajó para la compañía, Sam Salepur, denunciara que el fuselaje del 787 Dreamliner está montado de forma inadecuada y corre el riesgo de partirse en pleno vuelo. Boeing ha admitido públicamente que se produjo una falsificación de registros en una de sus plantas de ensamblaje de Carolina del Sur. La compañía aeronáutica ha estado bajo un intenso escrutinio desde enero, cuando Alaska Airlines perdió parte de su casco, supuestamente como resultado de un error de fabricación. Seguimos en Estados Unidos. Pero con algo un poco más alentador, Paco, después de estas noticias tan densas. Y es que en Nueva York tuvo lugar este lunes la celebración de la Met Gala 2024, el evento más importante de la moda, que tiene el objetivo de recaudar fondos para el Instituto del Vestuario, antes conocido como Museo del Arte del Vestuario, incorporado al Museo Metropolitano de Nueva York. El Met despliega la alfombra roja más importante de la industria, que reúne a celebridades, artistas y referentes de la política. Todos los años, el reconocido evento social tiene una temática y código de vestimenta, que este año ha sido llamado Bellas Durmientes y el redespertar de la moda. Según la revista Vogue, dirigida por Anna Wintour, que también es directora del Instituto del Vestuario, la gala buscará honrar el paso del tiempo sobre piezas históricas y su convergencia con las nuevas tecnologías. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Paco, ¿estás aquí con nosotros todavía? Hasta pronto, nos vemos en la próxima emisión. No se vayan. Quédense con nosotros.